sin chaleco, que es el escudo de Guayaquil. ¡Mi vida por Guayaquil! Porque mi corazón en lo más profundo nunca dejará de sentir a Guayaquil por la patria, ni mis labios dejarán de exclamar con emoción: ¡Viva Guayaquil, carajo! ¡Viva Guayaquil, carajo! Amigos televidentes, este martes 14 de mayo tendrá lugar la posesión de las nuevas autoridades seccionales electas del Ecuador. Entre ellas, la de la doctora Cynthia Viteri, quien sucederá en el cargo al abogado Jaime Nebot Sadi. El hombre que durante 5 periodos consecutivos ha estado al frente de la administración de la ciudad de Guayaquil. Y a decir de quienes reconocemos su extraordinaria labor, ha sido, sin lugar a dudas, el gran artífice de la transformación del puerto principal. Abogado, qué gusto que haya aceptado esta entrevista desde este lugar icónico de la ciudad, el puerto Santa Ana, que precisamente se ha edificado a lo largo de su administración. El gusto es mío y un saludo muy cordial a los televidentes. Quisiera iniciar la entrevista preguntándole cómo se siente a escasas horas de entregar formalmente la administración de la ciudad a la doctora Viteri. El mes de octubre, el 9, en un discurso dije algo que siento. Para mí, servicio y alegría es lo mismo. De manera que me voy sumamente satisfecho, sumamente contento, porque he obtenido del ejercicio de mis funciones las dos cosas que yo he aspirado a tener. La satisfacción del deber cumplido, la conciencia tranquila y el cariño del pueblo de Guayaquil. Así que, además, me voy a seguir sirviendo desde otro punto de vista, desde otro tipo de actividades, pero siempre mi vida estará ligada al servicio a los demás y especialmente a los que menos tienen. ¿Desde qué otro tipo de actividades? ¿En qué se va a emplear? ¿Qué va a hacer en su tiempo libre ahora que ya no va a estar al frente de la alcaldía? Bueno, como usted sabe, presido y lo haré con mayor intensidad a medida que la fecha se va acercando. El comité que va a manejar la celebración de los 200 años de independencia de Guayaquil. Ahí estamos con León Roldós, Pancho Huerta, María Gloria Alarcón, Pablo Arosemena, Pedro Aguayo, una serie de personas. Las omisiones son también sobre personas muy distinguidas y muy cívicas, muy entregadas a la ciudad. Y por supuesto son cargos ad honorem que tienen que ver de celebrar por todo lo alto la independencia de Guayaquil. 200 años. Hay gente que no entiende bien aquello de independencia. La independencia de Guayaquil es nuestro carácter, es el no depender de nadie. Es el entender la libertad como se la tiene que entender. La capacidad de hacer y de decir lo que uno cree que debe hacer y decir sin ningún tapujo, con dos límites. Ser responsable de lo que uno hace o dice y no hacer daño a los demás. Ahora, que esa libertad por la que hemos luchado, que tenemos que acrecentar, que la defendimos en momentos que corrió graves peligros en el gobierno anterior, tiene que ser celebrada con grandes obras, con asuntos académicos, históricos, artísticos, folclóricos, es otra cosa. Pero lo que celebramos no son las obras son un medio para rendir culto a esa libertad por la que tenemos que seguir bregando. Abogado Nebot, mientras se prepara todo eso y usted emprende la retirada, la doctora Cynthia Viteri, en cambio, deberá enfrentar el gran desafío de procurar superar lo que ha sido su administración o, en el peor escenario, digo, igualarla, porque creo que todos aspiramos siempre a superar, a ir más allá. ¿De qué va a depender que ella pueda lograrlo? ¿Igualarla o superarla en el mejor de los casos? Bueno, primero yo conozco a Cynthia muy bien. Cynthia está preparada para eso. Ha sido parte por muchos años de un equipo formado por mucha gente que es la que ha dado esta clarinada de cambio positivo y real en la ciudad de Guayaquil. Por supuesto, con la gran ayuda de un pueblo que dejó de ser hace mucho tiempo parte del problema para ser parte de la solución. Ella está preparada para eso.
En segundo lugar, algo filosófico importante. Yo he dicho siempre, los guayaquileños de corazón o de nacimiento son mi gran familia. Mi familia pequeña, mi mujer, mis hijos, mi madre, ¿no es cierto?, mis nietos. Pero la gran familia guayaquileña me permite hacer un símil. A mí me encanta, y de suyo ha pasado y está pasando, que mis hijos me superen. Y yo, cuando pienso en mi gran familia, yo deseo firmemente que la doctora Viteri no me iguale, sino que me supere, porque es la prolongación, la una la prolongación familiar, física, la otra es la prolongación política, de servicio, y eso va a depender de ella, va a depender del equipo, va a depender de la ciudadanía, y yo creo que tal como vamos, hay gran posibilidad de que eso ocurra, y habrá un gran beneficiado, el pueblo de Guayaquil, y dentro de ese pueblo, especialmente los jóvenes, especialmente la gente pobre, la gente de clase media, que es la que más necesita de esa continua superación. Todos coincidimos en que ella tiene la capacidad, la experiencia y la formación, pero más allá de eso, ¿cuáles cree usted, más allá de lo que ha citado, podrían ser los grandes obstáculos que tal vez deba librar para poder realizar su trabajo y seguir esa misma línea que le ha de su antecesor, en este caso la suya? No sé si podría usted considerar que puedan haber problemas en lo político, en lo económico, el tema de la inseguridad, que de una u otra manera afecta al puerto principal. Yo prefiero decirle a usted que los obstáculos no pueden ser barreras o cercas que impidan el progreso y el éxito, sino peldaños de una escalera hacia eso. Eso es lo que yo pienso. Y más que hablar de obstáculos, yo prefiero hablar de condiciones y requisitos para vencerlo. Bien. Y yo creo que la doctora Viteri los tiene. Si usted sabe qué problemas quiere resolver, si usted tiene el conocimiento para resolverlo, ¿y se ha preparado para ello? Si usted tiene la entereza para resolverlo, si usted se ha preparado para ello, si usted tiene sobre todo rectitud, eficacia y solidaridad, usted va a resolver los problemas. Sin duda, y ella tiene un gran liderazgo, pero dicen que para poder lograrlo, más allá de esas virtudes que usted ha citado y que estoy segura de que la doctora Viteri las tiene, suma también el tener un buen equipo. Y yo quiero preguntarle, hasta donde usted conoce o ha sugerido, usted ha trabajado con un gran equipo, quienes van a acompañar a la doctora Viteri en las diferentes direcciones municipales, ¿van a ser ratificados? Porque son gente probada y que ha dado resultados. Bueno, eso es lo que he leído y oído que ella ha dicho. Ahora, por supuesto, en el devenir del tiempo se van haciendo cambios, se van haciendo ajustes, pero a mí me parece bien la posición de Cintia porque, mire, hasta en el deporte, equipo ganador no se cambia, ¿no es cierto? Así es. Entonces yo creo que aquí hay un equipo que ha funcionado, no es perfecto, pero definitivamente, es perfectible, pero definitivamente ha dado resultados. Ahora, abogado Nebot, hablemos un poco de lo que dice la historia, y la historia recoge que el ingeniero León Febres Cordero fue sin lugar a dudas aquel que sentó esas bases del cambio. Pero antes de hablar de esas grandes obras, de las que marcaron el antes y el después de la era del ingeniero Febres Cordero, yo sí quisiera, para efectos de esas nuevas generaciones que tal vez no nacían para ese entonces, saber cuál era el Guayaquil de la época anterior al ingeniero Febres Cordero. ¿Usted podría describirlo en pocas palabras? Un caos, exceso de empleados, y yo no diría ni siquiera de empleados porque disfrazados de empleados habían pipones, gente que cobraba el sueldo sin hacer nada y quizás para compartirlo con quien definitivamente no debía aceptar ese tipo de situaciones dolosas. Una incapacidad tremenda, una ciudad llena de basura con los gallinazos avanzando desde donde hoy día está la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez Perazo, una de las mejores en América. Ese era el botadero abierto municipal, el basurero. Gallinazos que, como no se recogía la basura, fueron avanzando casi hasta Ordesa Norte. La ciudad llena de baches, de huecos para avanzar desde el cementerio de Guayaquil a la orilla del río Guaya. Se hacían 45 minutos. Falta total de crédito, de dinero, maquinaria depredada. Bueno, realmente lo resumo así, con las palabras de la revista The Economist, que dijo: Guayaquil es la Calcuta de Sudamérica. A partir de ese momento, y cuando en el año 92 el ingeniero Febres Cordero se convierte en el alcalde de la ciudad de Guayaquil, la administra durante 2 periodos, 8 años consecutivos,
y empieza a trabajar, a sentar esas bases de cambio. Yo le pregunto, usted asume la alcaldía en el 2000, ¿qué herencia recibió de Febres Cordero? Una administración interna ordenada, una obra pública básicamente de lo que se podía hacer en aquel momento, encaminada a la parte macrovial, básicamente, una dirección de salud incipiente todavía, pero muy bien orientada hacia la parte popular, una organización en el tema de la recolección de basura que era caótica. Hoy día puede parecer una cosa risible hablar de la recolección de basura. Entonces no lo era, estuvimos al borde de una epidemia y sobre todo un reverdecer de la fe y de la autoestima de los guayaquileños, que se ha ido incrementando hasta llegar a tener la que tenemos hoy día. Pero eso es un proceso. Un proceso que ha durado, en el caso de su administración, un poco más de 18 años. Y yo quisiera que brevemente, en razón del tiempo, usted pudiera decirle a los guayaquileños y al país entero que nos está sintonizando en esta entrevista, cuál de toda la obra, de la gigantesca obra que Jaime Nebot ha hecho para la ciudad de Guayaquil, es aquella que le llena más de satisfacción, es la más querida, es aquella que le llena de orgullo, es aquella que es su consentida. Mire, hay una sola obra, es servir. Servir es cambiarle para bien la vida a la gente. No con discursos, sino con obras, no con promesas falsas, sino con compromisos cumplidos, no restando, sumando, no destruyendo, construyendo, y hacerlo siempre y fundamentalmente para todos, pero muy señaladamente para la gente pobre, para los jóvenes, para la clase media. Eso a mí me llena de satisfacción. Ahora, ¿cuáles son esas obras? Usted puede servir en 1000 formas, puede tener querencias con una obra, con otra, pero en el fondo el gran conjunto de obras, que es el cambio de vida para bien, que es la elevación de la autoestima, esa es la obra. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es cómo hacer, ¿verdad? O cómo le hizo Jaime Nebot Sadi para transformar la ciudad de Guayaquil, porque vemos otras ciudades del país donde no se ve ese mismo progreso, ese mismo desarrollo. Díganos cuál es la fórmula mágica, el milagro, el secreto, porque muchos no han podido hacer lo que usted ha hecho. No hay fórmula mágica, no hay milagro, no hay secreto, no. Hay la aplicación del sentido común que le dice a usted, el dinero es del pueblo. Entonces, gaste poco, invierta mucho. Y de suyo, una buena noticia, aunque ya la dije hace algunos días, ya no es 85-15. Yo me voy dejando un presupuesto para el 2019 con una inversión de 86,2% y con un gasto de 13,8%. O sea, seguimos devolviendo cada vez más plata a la gente. Luego, tenga usted el personal estrictamente necesario, porque la plata, repito, no es del empleo municipal, es del pueblo. Nosotros, con un presupuesto 8 veces más grande en el municipio de Guayaquil, tenemos y dejamos menos empleados que los que tenía León Febres Cordero. Y todas las corporaciones municipales, las fundaciones, siguen exactamente ese modelo. Devolver plata y gastar poquito. ¿Por qué? Porque somos empleados del pueblo. A mí no me da cosa decirlo. Hay gente que dice, no, yo soy el alcalde. No, yo soy el empleado del pueblo para la función de alcalde. Y lo que tengo es que devolverle en felicidad, en obras y en servicios, la plata del pueblo. Luego, endéudese solamente para hacer obra pública. No para gasto corriente. No para gasto corriente. Y endéudese a largo plazo. Nosotros tenemos créditos con el Banco Mundial, 37 años plazo, 17 de gracia, 1,5 sobre el LIBOR, crédito sin garantía del gobierno para la aerovía, con el gobierno francés, 20 años plazo, 5 de gracia, 5%. Luego, lo fundamental, crea en aquello de que la empresa privada, nacional e internacional es el mejor aliado de un administrador público a nivel local, nacional, provincial. ¿Por qué? Porque el riego es de ellos. La plata es de ellos, los empleados son de ellos, el público, los conciudadanos reciben un servicio bueno y generalmente a precio muy conveniente. Y al final la obra queda para la ciudad. No solo queda la obra para la ciudad, es que en el desarrollo de la obra usted recibe plata. El aeropuerto de Guayaquil, que era una cloaca, da un gran servicio, tiene premios a nivel mundial,
es un factor fundamental de turismo, de orgullo para pasajeros internos y externos, pero nos ha proporcionado, aparte de todo eso, una caja de 220 millones de dólares hasta el momento. Entonces, eso nos permitirá dar el salto, que ahora se lo ve otra vez cercano, porque lo que fue un detenerse del crecimiento, ahora el año pasado se creció 7%, este año se está creciendo 15%, vienen nuevas aerolíneas, etcétera, y hay una administración ordenada. Imagínense si nosotros hubiéramos podido hacer eso con la plata del municipio, y peor, hace 19 años, o si hubiéramos podido hacer agua potable y alcantarillado, si no se hubiera concesionado a Interagua esos servicios, o si hubiéramos podido hacer la metrovía, si hubiéramos tenido que comprar los buses que son de propiedad de los transportistas, o si hubiéramos podido hacer 36.000 viviendas si no hubiera sido juntos con la empresa privada. Sin duda. Abogado Nebot, vamos en este momento a hacer una brevísima pausa, amables televidentes. Estamos en esta entrevista con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, pasando revista rápidamente a lo que ha sido su obra, su trabajo en favor de sus conciudadanos. Y por resumir un poco esta primera parte de la entrevista con el burgomaestre, para él lo más satisfactorio, aquello que lo llena, el poder servir a sus conciudadanos. Ya regresamos. Quiero confesarte algo. No me gustan las despedidas. Y es por eso que no voy a despedirme de ti. Nunca. Aquí estoy, Guayaquil. Y aquí estaré. Porque eres mi cuna, mi casa, mi familia, mi todo, mi todo. Amigos televidentes, estamos de vuelta en este diálogo con el alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. Abogado, en el primer bloque pasamos revista a aquello más importante o trascendente de lo que ha sido su obra a lo largo de los 5 periodos consecutivos como alcalde. 4. Yo quiero preguntarle algo importante, abogado. Y guarda relación a aquello que usted considera a estas alturas del partido, cuando han transcurrido ya 18 años y algo más. Si cree que hay algo que le faltó por hacer, hay algo que se arrepiente de no haber hecho y que definitivamente dice, chispa, me faltó tiempo, ¿cómo hubiera querido avanzar en este u otro proyecto? Déjeme responder de la siguiente manera. Sí. Vivir bien, que es la finalidad colectiva del servicio público, es una utopía que nunca termina, porque el pobre, la clase media, el campesino, el joven, el adulto, la persona pudiente, siempre quiere vivir mejor. Así es. Entonces siempre nacen necesidades que hay que ir satisfaciendo. De manera que una ciudad es siempre un proceso de construcción. Yo la llamaría un proceso de prosperidad. Eso es lo que quiere la gente. Pero como todo lo que es proceso, no tiene un capítulo final. Ahora, aterrizando las cosas, yo presenté, como presenta todo administrador, como la ley lo obliga, en cada una de mis 4 alcaldías un plan de gobierno. Está en la Contraloría, está en la Notaría. Si usted lo revisa, va a notar lo siguiente. Todo lo que yo me comprometí, pues yo no prometo cosas, yo siempre me he comprometido a hacer cosas. Todo lo que yo me comprometí a hacer está hecho. Y cosas que no me comprometí a hacer también están hechas. Y que no eran de su competencia, incluso. Y que no eran de mi competencia, incluso. Sin embargo, usted me dice, falta, siempre faltará bienestar, siempre faltará prosperidad. Y eso no acabará nunca. Gracias a Dios, porque significa que la expectativa de vivir mejor es una meta que se va logrando poco a poco, pero que se avanza en ella. Abogado Nebot, ¿a qué, más allá del tema del comité o de la comisión del Bicentenario de la ciudad, a qué piensa dedicar su tiempo libre? Le pregunto esto porque usted en reiteradas ocasiones ha dicho que no correrá, ¿verdad?, a la presidencia de la República para el 2021. Sin embargo,
habiéndolo visto recorrer todo el país, respaldando en la campaña a los candidatos socialcristianos que fueron solos o en alianzas, promoviendo sus candidaturas y las ofertas de campaña. Muchos se preguntaban, o tal vez se habrán entusiasmado y dirán, ¿será que Jaime Nebot está cambiando de parecer y lo tendremos de candidato en el 2021 para que toda esa obra que se ha hecho en Guayaquil se pueda replicar en el resto del país? Voy a sufrir esa pregunta, yo lo sé durante mucho tiempo. Exacto. Pero mire, yo recorrí el país no con el objetivo de apoyar a mis candidatos, que por supuesto tienen, y ya les voy a explicar cómo van a tener mi apoyo. Bien. Yo recorrí el país promoviendo la ideología de la prosperidad, diciéndole a los ecuatorianos, usted tiene una ideología X o Y, muy respetable, pero todos, de todas las regiones, de todas las edades, de todos los credos ideológicos, tenemos la ideología de la prosperidad, ya la describimos, tenemos que crecer, tenemos que vivir mejor, tenemos que tener más autoestima. Y segundo, usted puede que pertenezca o puede que no pertenezca a un partido político. Si pertenece, está bien, pero hay un partido político superior, el Partido del Ecuador. Tenemos muchas más coincidencias que divergencias y tenemos que unirnos para sacar el Ecuador adelante. De suyo, se lo dije a usted en una entrevista días después de la elección, yo tengo un compromiso no solo con los 44 o 45 alcaldes que salieron en las 6 y aliados, sino hoy día con 30 alcaldes más que han venido a formar parte de ese grupo para sacar adelante sus ciudades y sus provincias. Y tengo que dedicarme a que todos ellos cumplan con el compromiso mutuo que hicimos y que le hicimos juntos al pueblo. Textos gratuitos, internet gratuita y sin cable, tablets gratuitas para los jóvenes bachilleres, clínicas móviles, hospitales del día, vivienda rural, legalización de tierras. Y a eso me voy a dedicar. Ya de suyo ya me estoy dedicando, ya he tenido varias reuniones. Pero no es menos cierto que esas reuniones, que ese apoyo, que ese respaldo, que ese compartir su experiencia de lo que pasó con Guayaquil y de cómo ha sido transformada. Si bien es cierto, si ellos lo aplican, va a mejorar sus comunidades, dicho sea de paso, tampoco deja de ser un espaldarazo para usted en caso de que se anime a ser candidato, porque dirán, vea, la gente que apoyó a Nebot, la gente que le compartió su experiencia, ha hecho las cosas muy bien y queremos que eso se replique ya a nivel nacional, mucho más ampliamente. A ver, a mí sí me interesa, porque le interesa al país, para eso no se necesita ser alcalde, ni presidente, ni mucho menos, seguir demostrando que la gente de nuestro equipo, gente preparada, capaz de sacar adelante en beneficio de los ciudadanos, ciudades y provincias. Y lo vamos a hacer. Ahora, respondiendo a su pregunta de otra manera, no es importante que yo llegue a la presidencia, lo que es importante es que el pueblo llegue al poder. El pueblo y el poder, que se respete al pueblo en sus anhelos, que no se cambie de rumbo para atrás, para adelante, para izquierda, para derecha, en función de cada gobierno, de cada presidente, de cada alcalde, de cada legislador, de cada prefecto, sino que el rumbo sea siempre, no importa con quién, hacia la libertad, hacia la prosperidad. Eso es lo que importa. Y ya que estamos hablando de país y de su interés porque el país tenga días mejores, que yo creo que ese sentir de todos los ecuatorianos, es inevitable, ahora que estamos hablando de Guayaquil, hablar de lo que va a pasar en el futuro del Ecuador. Y a propósito de esto, analistas, politólogos, economistas y el ciudadano en general conoce que al menos en lo que resta de este año y el próximo, las acciones que tome el gobierno nacional, dicen los entendidos en la materia, van a ser determinantes para poder sacar al país de la crisis económica en la que se encuentra. ¿Cree usted que vamos por la ruta correcta? ¿Qué cambios o qué acciones debe implementar el régimen para poder acometer en este propósito? Mire, sin desmerecer, jamás podría hacerlo, la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la falta de transparencia, etcétera, sin desmerecer eso. Al revés, es lamentable que esos no sean los temas que ocupan a todo el mundo. El tema fundamental para la gente, y especialmente para la gente más necesitada, es la economía. Y antes que juzgar o analizar, por una entrevista es difícil ir al meollo de cada cosa. Aquí, si usted quiere futuro, si usted quiere empleo, si usted quiere prosperidad, si usted quiere autoestima, si usted quiere felicidad, en los términos relativos en que se puede tener, ¿qué debe hacerse? Bajar el gasto público, porque la plata no es del empleado público,
El dinero es del pueblo, hay que devolvérselo. Y yo no hago discursos con esto, yo lo he practicado. Segundo, negociar el endeudamiento de una manera que no sea una carga que evite el desarrollo, que permita pagar la deuda, sí, porque hay que honrar las deudas, si no es muy complicado el devenir de un país que no tiene credibilidad ni para pagar la deuda. Pero hay que manejarlo de una manera tal que la carga baje para que ese dinero se pueda emplear en la gente, en lo social. Y por último, hay que hacer que la economía funcione. Y la economía no puede nacer ni reverdecer en el día de hoy del Estado. El Estado está seco, el Estado está quebrado, el Estado está endeudado. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia la inversión privada, nacional e internacional, darle confianza al inversionista, darle seguridad jurídica, demostrar que eso se cumple, que no es simplemente una declaración o una ley de papel, y darle los estímulos necesarios para que la economía se mueva y la economía crezca. Y para ello, eso es lo que genera empleo, eso es lo que genera prosperidad. Y para ello debemos cumplir entonces a rajatabla los compromisos adquiridos por parte del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Se dice que ya está a la puerta una reforma tributaria. También se lo digo en una forma sencilla. Sí. No se puede desconocer que el fondo presta plata en cantidad importante, a largo plazo, a bajo interés. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Para mí debería ser a cambio de que esos tres objetivos que yo le dije se hagan realidad. Bajar el tamaño del Estado, hacer crecer la economía y negociar o permitir que la deuda se mueva en la dirección correcta. Pero ajustarle el cinturón a un pueblo que ya no tiene cintura para que el obeso estatal siga engordando no tiene ningún sentido. No solo es una injusticia, sino que es una cosa totalmente contraproducente. Olvídese de analizar las cosas de otro punto de vista. Cada dólar que usted le saque al pueblo de su bolsillo es un dólar menos que tiene la gente para pagar, para comprar, para mover la economía. Es un dólar menos que las empresas venden, es un dólar menos que las empresas ganan. Y entonces son dólares menos para el Estado, porque si el empresario no vende, no hay IVA. Si el empresario no gana, no hay impuesto a la renta. Si el pueblo no tiene cómo mover la economía, no hay crecimiento y no hay empleo. Yo esa filosofía no la entiendo, y si esa es la filosofía y si ese es el compromiso, que no lo conozco porque no he visto la carta de intención, yo no estoy a favor de eso, estoy en contra. A propósito de todo esto, ¿cuán importante va a ser el rol o el papel que cumpla la Asamblea Nacional en su próximo periodo? ¿De qué manera la Asamblea limpia su cara, limpia su imagen y le cumple al país? Porque muchos consideran que la Asamblea sigue estando en deuda con quienes le llevaron allí. La Asamblea es un ente. Sí. Usted no puede decir la Asamblea, usted tiene que decir los legisladores, los asambleístas que integran la Asamblea. Y yo debo decirlo con justicia, el bloque social cristiano es un bloque prestigioso, un bloque que ha hecho leyes, que ha cumplido sus compromisos, que ha defendido a los pobres, que ha defendido todas estas cosas que estamos hablando. ¿Cuál debe ser el papel de una asamblea? Legislar bien, legislar para el pueblo y tener un colegislador, que es el presidente de la República, que sancione para bien esas leyes positivas. Visto así, ¿quién deberá ser el próximo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional? ¿Ustedes pondrán candidato? Tengo entendido que el bloque de legisladores social cristianos ha decidido no poner candidato. ¿Por qué? Porque el bloque social cristiano no piensa en ese tipo de cosas que son conflictivas, sino en todo lo contrario, en viabilizar un esquema que permita que esas leyes salgan y luchar desde las comisiones como hemos luchado, sin tener presidencia de comisiones, sin tener vicepresidencia de la Asamblea, sin tener presidencia de la Asamblea, para que un paquete de leyes positivas se ponga en marcha. Y ojalá ese sea el derrotero de la Asamblea, que es el derrotero que quiere la gente. Y en ese sentido, ¿cree usted que el movimiento oficialista Alianza País siga per se dirigiendo la Asamblea? ¿Puede ser provechoso o más bien debería ser de otra tendencia o corriente ideológica? Para que haya ese famoso contrapeso de poderes. Yo creo que valdría la pena que cambie de tendencia, pero eso yo no lo puedo decir. Eso es algo que pasará en la Asamblea, que corresponde a los asambleístas, y ojalá lo que salga de allí sea lo mejor para el país. Bueno, y hablando de país,
Luis, tenemos que ir cerrando la entrevista, pero no quisiera cerrarla sin preguntarle a propósito de la caravana, ¿verdad?, multitudinaria que recorrió las calles de la ciudad. ¿Cómo sintió el calor de la gente? No sé, me imagino que esta fue su última gran caravana como alcalde de la ciudad. Sí, como alcalde sí. Así es. Digo que va a seguir entonces que si hay campaña futura para la presidencia. Dice como alcalde sí. Usted no me deja terminar. Ok, ya. El cariño del pueblo, la interrelación con el pueblo, ya, el servicio al pueblo, en mí es algo permanente. En mí es algo permanente. Y yo, ¿cómo me puedo sentir si no súper satisfecho y agradecido de lo que pasó el día jueves? Así es. 9. Pero yo no hice esa caravana para que me agradezcan. Yo hice esa caravana para que me permitan agradecer al pueblo por haberme permitido 19 años servirlo. Y le voy a decir algo que aclara lo que dije y a lo mejor su interpretación un poquito extensiva. Que sí va a hacer campaña. Mire, la caravana tocó el recorrido tradicional de final de campaña. Pero yo tengo que ir a La Alborada y a Sauces a agradecer. ¿Irá personalmente? Sí, señor. Yo tengo que ir a Mucholote y a Bastión Popular a agradecer. Yo tengo que ir a Vergeles a agradecer. Yo tengo que ir al Guasmo a agradecer. Y lo voy a hacer después de ser alcalde. La caravana fue una caravana simbólica. Bien. La actitud de agradecer, no de buscar que me agradezcan, la actitud de agradecer. Pero ese pueblo que conmigo tiene 35 años de relación va a tener mi agradecimiento personal. Yo soy parte de ellos y ellos son parte de mí. En ese sentido le dije lo que le dije. Sus palabras de despedida, un mensaje para los ecuatorianos en general y de manera muy especial para los guayaquileños. Bueno, sencillo. Primero, algunos me dicen, se acaba la era Nebot. Mentira. El pueblo ratificó el día 24 de marzo la continuación de la era, no de la era Nebot, de la era de desarrollo, de justicia social, de revolución del bienestar, de progreso que es posible en Guayaquil en todas partes. Que va más allá de los temas ideológicos. Y de las personas. Así es. Y de las personas. Segundo, mi mensaje a los guayaquileños, que sigan siendo como siempre son, libres, valientes, que miran el horizonte y los desafíos sin miedo, cívicos, solidarios, eficaces y sobre todo que sigan siendo lo que han aprendido a ser, parte de la solución, sin egoísmo y sectarismo alguno, y no parte del problema. Abogado, quiero agradecerle la gentileza suya de aceptar esta entrevista y bueno, espero que no sea la última, sobre todo pues hay tantos temas que siempre abordar de país y por su condición de estadista y de conocedor de los problemas nacionales, seguir abordando. Fabuloso, le deseo lo mejor. A usted también. Amigos televidentes, ha sido la intervención del abogado Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil. Nos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más desde la noticia.